Evaluar. Evaluar es la parte fundamental de Toastmasters. Sí, se presentan proyectos, se entregan discursos, pero eso es insuficiente si no contamos con una retroalimentación entre nosotros, una coevaluación entre pares, entre compañeros, entre amigos. En esta ocasión, el tema de esta sección educativa es cómo mejorar evaluaciones. Primeramente, hay que remarcar la importancia que tiene este aspecto en el programa Toastmaster. De hecho, el creador, el doctor Ralph Chester Smetry, lo remarca con esta frase: ningún club está cumpliendo con su obligación hacia sus miembros, a menos que se les brinde máxima capacitación en el arte de la crítica constructiva. Algo que también desarrollamos como parte de las evaluaciones es que nos critiquen y nosotros no debemos enojarnos. Que nos estén señalando áreas de mejora y no arrebatar la palabra para decir, es que lo que yo quería decir con eso, en su momento, que es en tiempo de presidencia o en su defecto, ya cara a cara con el evaluador del discurso, se verá si pudo haber perdido el foco de la evaluación del evaluador o no. De hecho, este derecho a ser bien evaluados está presente desde la promesa de Toastmasters, cuando decimos que nos comprometemos a proporcionar evaluaciones útiles y constructivas a los demás. Para esta plática, para esta sección educativa, investigué en varias fuentes. El primero, el principal manual que consulté fue el de Mejorando Evaluaciones, que está en una serie que se llama Capacitación de Oficiales, pero también en otro manual de la serie Club Exitoso que se llama Manual Evaluar para Motivar. Un tercer manual también hizo su aparición para poder armar esta presentación. Es uno que se llama El Arte de la Evaluación Efectiva, que tiene como manual Evaluación Eficaz. Y obviamente experiencia personal del orador, el cual lleva desde el año 2008 hasta este año 2019 como socio de este club, ocupando muy diversos rangos. Quiero comunicarles que infortunadamente estos manuales de la serie del Club Exitoso y del Arte de la Evaluación Efectiva en ningún lugar del nuevo programa educativo que se llama Pathways están presentes. Recuerdo que cuando en el programa clásico, que ahora se llama programa Legado, estábamos divididos en dos áreas, comunicación y liderazgo. Para avanzar en alguna de ellas se nos pedía dar algún discurso, alguna sección educativa referente a esta serie de manuales, Club Exitoso o serie del Mejor Orador. Ahora en el nuevo programa educativo no están, por más que busqué. Así que nosotros como socios con más experiencia nos corresponde decirles a los nuevos socios, a los nuevos miembros, que existen estos materiales. Es solamente cuestión de ingresar a internet a buscarlos. Están en inglés en la página internacional, pero en la página del Distrito 34, www.tmdistrito34.org, los encuentran en español. Esta es una muy buena oportunidad también para que, aunque sea en la página distrital, en la página que esté en español, los socios nuevos y aún los invitados puedan ir conociendo estos materiales que están de libre acceso. Cualquier persona los puede descargar en formato PDF. ¿Quién se beneficia de una buena evaluación? Primeramente el orador, después el evaluador y finalmente el público. Todos los que están involucrados en la misma habitación, ya sean como oyentes o como participantes, se benefician de una buena evaluación. Para los clubes, el primer beneficio es que es un estándar de excelencia, pero también de entusiasmo. Si se brindan evaluaciones que estén realmente centradas en objetivos, crece el socio y también la experiencia colectiva que puede ser el bagaje cultural de todo el grupo. Y obviamente el entusiasmo, porque si una persona está siendo bien evaluada, los demás se motivan no solamente a elegir quizá al mismo evaluador, sino también se motivan a presentar discursos. Por supuesto que construye un clima positivo de soporte y camaradería, como lo acabo de decir, y desarrolla modelos a seguir por medio del ejemplo. Esto es muy importante porque, queramos o no, esto es un modelo de aprendiz, así lo puedo llamar. Ingresamos al grupo, conocemos a alguien que tiene alguna cualidad que nos gusta e inconsciente, pero también conscientemente empezamos a imitarlo en sus ademanes, en la cadencia en la que construye sus frases,
en los temas que elige para presentar como discurso. Actualmente, el programa educativo se llama Pathways, es como una submarca dentro de la marca Toastmasters. Las evaluaciones en Pathways, en primer lugar, nos invitan a hablar en primera persona. No es válido decir, nos hiciste sentir aburridos o nos hiciste sentir muy plenos con tu discurso. No, o sea, el evaluador no va a saber cómo está realmente la persona que tiene sentado a su lado, por más que le esté viendo sus ademanes o sus formas de expresión corporal, sus gestos. No puede hablar a nombre de nadie más. Hay que recordar que para que una evaluación sea exitosa hay que hablar en primera persona. He oído también el inciso B de algunos socios que dicen que las guías de evaluación en Pathways se sienten genéricas. Lo son. Casi todas las guías de evaluación de Pathways tienen 3 grandes rubros en una primera página, la cual nos indica qué hizo bien el orador, en qué puede mejorar y para plantear un reto o desafío. Independientemente de si se está trabajando con la estructura de las frases o si se está presentando un proyecto relacionado a relaciones públicas como la creación de un podcast en una página web, o si se está dando un discurso acerca de buena fe refiriéndose a una organización no lucrativa. Independientemente de eso, en todas las evaluaciones de Pathways, la primera página está enfocada en estos 3 aspectos. Como inciso C, hay que asignar un puntaje más detalladamente, ahora en Pathways, que en Table Topics en español. Cuando nosotros estamos evaluando un discurso de temas improvisados o Table Topics en español, tenemos una papeleta que va cambiando de club a club regularmente, donde se involucra a evaluar aspectos que van desde el lenguaje corporal, la modulación de la voz, el apego al tiempo y apego al tema del discurso. En un formato de evaluación de discurso de este nuevo programa educativo Pathways, tenemos que todos este tipo de criterios para evaluar están presentes y tenemos que incorporarlos a una evaluación que no debe durar más de 3 minutos. Es un gran reto también hacer un buen tiempo en Pathways como evaluador. Y finalmente, están fuertemente basadas en la experiencia de la persona que esté evaluando. Como supuestamente cuando ya podemos evaluar un discurso es porque ya tenemos desarrollada esa competencia, es que el programa clásico trabajaba. Ahora en Pathways, y esto es algo interesante, por decirlo así, es desde el nivel 1, en el discurso 3, ya tenemos que ser evaluadores del discurso de alguien más. Creo que eso está interesante porque está haciéndose que las personas de nuevo ingreso desarrollen también el pensamiento crítico de evaluar a un compañero sin importar que tanta poca o mucha experiencia tenga. Creo que este es un punto de inflexión, algo diferente. Una de mis frases favoritas es la siguiente, yo la acuñé: es más sencillo ser juez de concurso que evaluador de discurso. Definitivamente, porque como juez de concurso no tienes que dar retroalimentación. Es más, hasta estás en el anonimato. Cuando ingresé, era bien visto que se dijera en un concurso, en la presentación de los oficiales, de las autoridades, quién iba a ser juez de tiempo, quién iba a ser juez de escrutinio, quién iba a estar a cargo de los puntajes como juez de concurso. Ahora ya no. Por eso digo que es más sencillo ser juez de concurso que evaluador de discurso. Primeramente, el juez en un concurso es un enfoque cualitativo, cuantitativo. En nuestros criterios para evaluar un concurso de discurso nos encontramos con la papeleta muy parecida ya a la de Pathways, donde se nos ponen aspectos cualitativos que van desde excelente, muy bien, bien y regular. Ahí está lo cualitativo, y luego un puntaje dentro de cada una de estas áreas. Ahí está lo cuantitativo. Creo que es muy sencillo seguir este primer aspecto del jueceo. Asignamos puntaje numérico como juez y nos debemos reservar nuestros comentarios sobre el desempeño del orador. Creo que a varios compañeros que han participado en algunas ocasiones nos ha desconcertado el resultado en cuanto a puntaje final de los concursos. No obtenemos el premio o el lugar que creemos merecimos por nuestro desempeño.
Es entonces común que nos acerquemos a un juez y le pidamos retroalimentación, y ellos están en todo su derecho, es más bien su obligación, es decir, que no pueden dar información. Oiga, pero ¿qué le pareció cómo modulé la voz en esta parte? O si respondí la pregunta, si es un concurso de temas improvisados. No te puedo decir nada. Habrán otros socios que violen esta parte del reglamento de concursos y que deliberadamente le digan a alguien: ay, me gustó mucho tu discurso, pero creo que debes de trabajar en esto otro, etc. Ello no debe de realizarse. Como evaluadores, en el programa anterior, el programa legado, era predominantemente cualitativo. Y ahora en Pathways hay que asignar un puntaje. Esto no lo hacíamos antes y supone también un reto por el tiempo. Y una de las cosas que en el Club English tienen en su formato de evaluación general es la siguiente: que el evaluador debe de ser justo, firme y amigable. En inglés, fair, and friendly. Una evaluación debe de tener estos lineamientos: ser justo. No voy a decir que fue excelente porque es mi amigo, mi amiga. Si en esa ocasión no lo hizo bien o lo ha hecho mejor en otras ocasiones con determinado tema, quizá el tema ahí fue el reto o lo que falló. También debe ser firme, no hay que estarnos riendo o prestándonos tanto a la broma cuando estamos evaluando, pero también amigable, no perder este puente, esta empatía que debe de desarrollarse, porque evidentemente en un futuro la persona que está siendo evaluada puede ser tu evaluador. Si bien nosotros lo elegimos en cada proyecto, en cada discurso, no hay por qué enojarse, no hay por qué perder el control, ya sea como evaluador o como evaluado. Los roles de un evaluador, primeramente, es un motivador. Tienes que estar reforzando lo que hizo bien la persona, pero también facilitador, ser un guía, un mediador de la experiencia, que puede ser Pathways, y también un consejero. Dar no solamente la opinión, sino dar algún tip, algún área de mejora con ejemplos prácticos. Y esto lo podemos notar mucho en los concursos de evaluación. ¿Cómo nutrimos la autoestima de alguien cuando lo evaluamos? Primero tenemos que ser genuinos, ser sinceros, reconocer las fortalezas que hizo alguien. Quizá me peleé con la persona a la que voy a evaluar un día antes de la presentación del discurso y no quiero presentar fortalezas, no quiero decirle que hizo bien. Estoy obviamente exagerando, pero podría darse la situación, nunca me ha tocado verlo. Así que también es de sabios reconocer lo que la otra persona lo hizo mal, aunque hayamos pasado por una rencilla previa. Reconocer en qué ha mejorado la persona. Esto es más sencillo cuando es un socio de nuevo ingreso, porque vamos viendo su avance, obviamente. Pero cuando es alguien que ya tiene mucha experiencia, en ocasiones nos cuesta trabajo diferenciar. Por ejemplo, cuando ingresé a esta organización, a mí me decían que era demasiado serio para presentar mis discursos, sesiones educativas, para responder table topics en español. ¿Cuál fue mi área de mejora? Incorporar un poco más el humor, ser más simpático. Me han reconocido a lo largo del tiempo mis distintos evaluadores que ahora he mejorado en cuanto al aspecto humorístico, en cuanto al aspecto de estar más relajado. Y hay que evitar juicios de valor. Esto lo hiciste mal. Lo que acabas de presentar fue horrible, una pérdida de tiempo. Hay que ser genuino, pero no caer en ese tipo de frases. El evaluador debe demostrar interés cuando la persona que está evaluando está haciendo uso de la voz, no tiene que estar jugando con el celular, dándole abrazos a la amiga o compañera sentimental, no tiene que estar dibujando, tiene que estar prestando atención y tomando notas. Debe de adecuarse a cada orador. No puede evaluar de la misma forma, por ejemplo, a Guillermo, que tiene menos de 5 años en la organización, que a Alberto Peña Segura, que lleva 15, 20 años en la organización. Tengo que adecuar no solamente a los objetivos del proyecto que está presentando, sino a la persona y compararlo con su experiencia, por supuesto. Debo de indagar, algo que a mí me gusta hacer cuando me solicitan ser
el evaluador de un discurso es también investigar un poco sobre el tema, quizá para después proponer algún área de mejora en cuanto a investigación o alguna lista, alguna óptica diferente a los subtemas que haya presentado el orador. Y tenemos que realizar una escucha activa y capacidad crítica. Por ello es importante no solamente que presentemos discursos, sino que también nos pidan ser evaluador. Me ha tocado también ver en clubes que dicen, pues ya has elegido tus evaluadores, vamos a pensar en 10 discursos, 2 te los va a poner el vicepresidente educativo. ¿Por qué? Bueno, para que no estés pasando siempre a los mismos. Es común que de 10 discursos, por lo regular 6 o quizás 7 sean de 2 o 3 evaluadores nada más, porque ya sabemos que nos llevamos bien, que nos van a pasar el proyecto, que no son tan duros evaluando, o quizá el aspecto contrario, hay personas que les guste la mala vida y no, yo sé que esa persona me va a hacer sufrir, me va a decir que lo repita, pero voy a aprender. Para todos gustos hay. A mí lo que me parece más adecuado es estar cambiando de evaluador dependiendo de los objetivos que persiga cada discurso. Por ejemplo, si voy a presentar un discurso sobre investigación, quizá agarre a la maestra Flor. Si voy a investigar un tema referente al lenguaje corporal, al maestro Héctor. De la modulación de la voz, Alberto Peña Nava. Como que cada uno tiene su área de especialización, pero también depende de nosotros no estar agarrando siempre a las mismas personas, estar variando. Estas habilidades son transferibles a todas las otras áreas de la vida. Para evaluar efectivamente, antes de la presentación, hay que hablar con el orador, tener la charla previa, leer los objetivos del proyecto del manual. Ahora en Pathways todos los manuales son digitales, con la opción de que podemos imprimirlos. Lo que se solicita como evaluador es que envíen toda la unidad de conocimiento, por llamarle así, al evaluador. Es decir, tenemos un mini manual, por decirlo de alguna manera, de cada discurso que consta de alrededor de 20-25 páginas. Todo eso que está en formato PDF se le envía al evaluador, no solamente la parte de la guía de evaluación. ¿Para qué? Para que se dé una idea. Si bien en Pathways casi todo, un 85-90% de los contenidos eran del programa anterior y les han modificado algunas cuestiones de forma y fondo, bien vale la pena que los oradores actuales tengan como referencia, los evaluadores actuales, los que van a seguir evaluando, aunque sean antiguos, desarrollen esta lectura previa de cómo son los objetivos ahora en Pathways. En algunas ocasiones son más específicos y en algunas otras más generales. También debe de leer la guía de evaluación, por supuesto, el evaluador, y platicar con el orador cualquier preocupación. Es decir, si voy a dar un discurso acerca de Papá no te puso de niño, porque estoy presentando el discurso como si fuera el de Relaciones Públicas del museo. Bueno, maestro Héctor, quiero que se fije si realmente voy a abordar la parte de las promociones, porque siento que se me olvida. Quizá cuando pase a dar el discurso se me olvide esa parte, y es obviamente obligación del evaluador, como yo hubo una plática previa y se expresó que quería enfocarme también en las promociones. Ay, fíjate que se te pasó esa parte, lo hubieras agregado en tus diapositivas o lo hubieras puesto como en el punto intermedio de tu presentación para que no se te olvidara. Hay que tener ese cuidado. Por supuesto, durante la presentación del orador, como ya lo he mencionado, prestar atención y tomar notas. Los criterios de evaluación son y seguirán siendo las guías que encontramos al final de los proyectos de las unidades de aprendizaje, que siempre tendrán un objetivo, 2 o 3 líneas, notas para el evaluador y comentarios generales, que siempre son qué hizo bien, qué puede mejorar y para plantear un reto. Durante la evaluación, nosotros como evaluadores tenemos que escoger las palabras adecuadas, no buscar tampoco hacer
una evaluación de la persona. Si bien es cierto que aquí también cuando venimos a sesión hay que procurar venir bien vestidos, no venir en sandalias, no venir en bermudas, salvo que el discurso lo amerite, tenemos que procurar guardar una buena apariencia. Eso es parte de todo lo que implica la cosmogonía de todo máster. Evaluar el discurso, no la persona, también se refiere a, si estamos hablando del aborto, y yo como evaluador pues estoy en contra, probablemente, pero la persona, el orador, está a favor. No, yo creo que sí está bien el tema, pero creo que te equivocas en tu postura. No, incorrecto. De hecho, eso hasta se debió de haber platicado en la charla previa, independientemente de la postura. Y si tú como evaluador te crees incompetente porque realmente están atacando tu sistema de creencias, creo que es muy válido decir, no, pues fíjate que no puedo, o sea, tú estás hablando acerca de legalizar el asesinato de alguien inocente y va en contra de lo que yo pienso, así que mejor elige a alguien más. Creo que es más válido que dar un espectáculo frente a otros socios e invitados, se arme polémica y también ocupa tiempo de la sesión. También hay que promover la autoestima. Recuerden que aquí hacemos todo en coevaluación. En ocasiones vienen personas de otros clubes y también eso es saludable para tener opiniones de alguien más, pero puede trabajar de un sentido inverso, porque si a mí me invitan a un club, quizá no pueda ser tan crítico con el evaluado, ¿no? Tengo que quedar bien, no quiero que me vean feo. Pero, bueno, podría realizarse también. Ser sincero, no caer en eufemismos, no decir que algo estuvo excelente o genial o trascendental, cuando simplemente estuvo bien, adecuado. Y recuerden, siempre hablar en primera persona. Es más fácil esconderse en el anonimato del público y decir, a todos nos pareció excelente, pero creemos que podrías mejorar. No, estás hablando por ti, es tu opinión, es tu visión en ese momento sobre el desempeño de quien hizo uso del escenario. Para comunicar la evaluación, obviamente hay que hablar en primera persona, evitar el pensamos, creemos, al público lo viera o el público no entendiera. Cuando hay una parte en la papeleta de juez de concurso donde se dice recepción del público, recepción de la audiencia, lo que hago como juez en esa parte es que me volteo dentro de algún momento, con tantos años de experiencia, ya logro detectar algunas partes donde digo, aquí ahorita este es el punto más relajado del discurso en el que podremos decir que se le cae o en la parte donde más baja la energía. En esos momentos es donde volteo, veo si le están prestando atención y de allí baso mi parte, mi apreciación sobre cómo el público está recibiendo el discurso. Porque si aún en la parte más tediosa, en la parte más argumentativa, quizá la parte más densa, la gente sigue prestando atención, muy probablemente la atención se mantuvo en las partes más interesantes, donde la voz fue más incisiva, fue más rápida, etcétera, etcétera. No hay que hacer un discurso del discurso, no expandir más el contenido del tema, ni contar una anécdota, ni hacer movimientos corporales, ni inflexiones de voz, como si estuviera presentando un discurso yo mismo. Por ejemplo, si estamos hablando acerca del turismo y la globalización, sí, eso es un tema muy interesante porque fíjate que estoy leyendo un libro que se llama El Nuevo Lujo, donde el autor nos dice que el lujo y el placer van de la mano desde tiempos inmemoriales y que yo estoy hablando ya del libro, ya no estoy hablando del desempeño de la persona y quizá ese tema no lo tocó. Lo que podemos hacer es, no me pareció muy interesante tu disertación respecto al lujo y el turismo. Hay un libro que se llama El Nuevo Placer, El Nuevo Lujo, y podrías revisarlo para poder acceder a más contenido. Sin estar contando la anécdota de... Eso me recuerda cuando el año pasado fui a Aruba y me encontré a un chavo. Lo podía notar porque tenía todo su séquito de mujeres, de ayudantes, y se subía a la camioneta blanca más hermosa. No, eso no debe de ser. Estás haciendo un discurso del discurso. Ni tampoco movimientos corporales ni inflexiones de voz. No es lo mismo estar comentando acerca de la camioneta del señor Shah que llevaba a su séquito, a decir, tenía la camioneta blanca más hermosa. No, ustedes lo hubieran visto. Tenía las mujeres más bellas.
Estoy dando un discurso, y eso no debe de ser. Estoy evaluando. Para concluir la evaluación, debo de indicar algo que me haya impresionado. Es decir, creo que Alberto, cuando hablaste acerca de los derechos de autor mundiales, se te iluminaron los ojos cuando hablaste acerca de cómo cada país debe de ingresar más patentes, que ahí está su desarrollo. Esa parte, como inventor, creo que te toca personalmente y fue lo que más me impresionó, cómo diste esa parte de tu disertación. También, si el orador hizo algo especialmente bien, hay que felicitarlo. Como en alguna ocasión he escuchado referente a una evaluación de Toastmasters, si realmente no hizo nada bien la persona, así excelente, dile al menos que se vistió bonito. Pero no se te olvidó el pin. Qué bueno, me da mucho gusto, como a mí que se me olvidó el pin en esta ocasión. Tus comentarios deben de ser siempre en un tono positivo, a pesar de que digas que tienes que mejorar, para no perder la sonrisa ni la empatía que puedes construir con el contacto visual. ¿Qué es lo que hace un mal evaluador por el otro lado? No lee el proyecto con anterioridad. Si bien es cierto que en ocasiones por causas de fuerza mayor no llega el evaluador asignado y alguien más tiene que fungir en esa sesión como evaluador de otro proyecto, simplemente no están evidenciando a cada rato, y más si hay invitados, tenemos que cuidar eso, pero preferentemente cumplir con la obligación. Si ya vamos a ser evaluadores de alguien, llegar a la sesión. Por lo menos después antes del receso, que antecede a la segunda parte de la sesión donde se presentan los discursos. Hay que tratar de llegar a la sesión cuando somos evaluadores y obviamente también cuando somos los oradores. Un mal evaluador no se da tiempo para tener una idea general del tema, no investiga. Quizá alguien quiera hablar acerca de los universos paralelos en la física cuántica. Podría ser muy sensato de mi parte como evaluador decir: oye, Guillermo, fíjate que no estoy muy capacitado en ese tema y aún así quieres que te evalúe. Sí, no importa. Si él me lo está solicitando y no quiere cambiar, entonces ya queda en mí como evaluador capacitarme un poco para que quizá dice algún dato que no es del todo exacto, no es del todo correcto, también yo tener alguna idea. Quizá me habla, en lugar de hablando de esto de la relatividad, en vez del gato de Schrödinger, me habla del gato de Schindler. Y como no leí nada del tema, pues le compro la idea y ya digo mal el apellido de la persona. Tampoco. Hay que tener una idea general del tema del discurso. Un mal evaluador no tomó notas y estuvo distraído. ¿Por qué? Porque ya todo lo evalúa aquí, tantos años de experiencia. Algo que me pone a mí muy nervioso cuando voy a las cafeterías es que actualmente, estoy hablando de Italian Coffee, por ejemplo, ya no toman nota los meseros acerca de lo que vamos a pedir. Eso me pone nervioso, porque digo, ¿y si me lo traes mal? Aún así no te van a pagar. Aquí también, si un evaluador no toma notas, me hace pensar que se va a inventar la evaluación, que me va a decir muy probablemente que o todo estuvo muy bien o todo estuvo muy mal, pero no va a evaluar realmente el momento de la disertación. Un mal evaluador no toma notas si está distraído. Y también deja que sus juicios personales interfieran. Creo que nos hiciste perder el tiempo a todos hablándonos acerca de los universos paralelos. Eso no tiene una aplicación práctica. Quizá para tu otro tema agarra algo que sea más accesible para el grueso de personas. Si para el orador ese tema le fue significativo, nosotros debemos respetar esas posturas, no andarlo evidenciando a cada instante que se tenga la oportunidad. Como evaluadores también nos piden que tenemos que ser coaches. De hecho, en Pathways, en los niveles número 2 de varios caminos, se nos invita a que desarrollemos la habilidad del coaching, este tipo de acompañamiento. Hay que identificar y definir las metas o áreas para mejorar de la persona. Si bien es un poco prematuro, a mi gusto, en un nivel 2, después de solamente haber presentado 3 o quizá 4 proyectos, 4 discursos, que como evaluador te sientes como una persona y le digas, bueno, ahora que quieres trabajar, no tiene mucha idea todavía a mi punto de vista, apenas está formando un criterio,
Creo que es bastante válido, independientemente de eso. Bueno, ¿qué es lo que esperas ya más a profundidad del trayecto que estás eligiendo? ¿Qué es lo que esperas de haber agarrado el trayecto de estrategias motivacionales o de comunicación visionaria o de humor? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que quieres? Otra de las cuestiones es definir estrategias para alcanzar metas como coach. Es decir, si la persona lo que está buscando es mejorar su vocabulario, bueno, ¿qué estás haciendo para ello? Por ejemplo, quiero estar presentando en cada uno de mis proyectos una palabra nueva que desconozco. Obviamente tengo que ser sincero con la persona que va a ser mi coach. No, pues hay una lista de 20 palabras más hermosas o más raras de la lengua española. Acabo de encontrar este artículo y quiero ir ingresando una palabra de ellas a cada discurso. Eso se lo practico a mi coach. Bueno, ¿qué estás haciendo? Pues me estoy fijando que en cada discurso voy a involucrar 2 o 3 palabras. Y ya tienes un plan. No, pues no lo tengo. En el siguiente discurso agarra estos 2. ¿De qué va a ser tu tema? Toda esta parte de elección de temas hay que estarlos haciendo con el coach y obviamente con el evaluador. Establecer fechas para medir el avance. Algo que a mí me gusta hacer es al menos un discurso, un proyecto por mes. Creo que todos podríamos hacerlo. No nos representa realmente una pérdida de tiempo o demasiada planeación. Los socios que tienen más experiencia, como yo, nos encontramos con el pequeño problema de que a veces no tenemos qué tema abordar, de qué vamos a hablar, pero con algunas pláticas y estando alertas sobre lo que pasa en el mundo y de nuestros propios intereses, podemos encontrar otros enfoques para tener otros discursos y establecer fechas para presentarlos. Y finalmente, asegurarse de dar siempre seguimiento. Aquí, esto les comentaba, funciona como mentor y mentorado, como aprendiz y como maestro. Si bien es cierto que nadie es maestro de nadie aquí, esta figura de la persona que va a aprender, pues hay que pegársele como chicle a la persona que va a ser nuestro mentor, y el mentor lo asigna al vicepresidente educativo, a salvedad de que uno, como socio de nuevo ingreso, pueda decir: a mí me gusta cómo habla Josué y quisiera que Josué fuera mi mentor. ¿Se puede, vicepresidente educativa? No, sí se puede, o puede que me diga que no. Esta persona ya tiene a 3 personas más, mejor te voy a asignar a alguien más. También es válido. Cuando vamos a ser evaluados, ¿qué hay que hacer? Practicar el discurso, llevar el formato de evaluación y asegurarme de que mi evaluador haya leído o tenga alguna idea de mi discurso, especialmente en lo que concierne a pathways. Y por supuesto, cuando me van a evaluar, tengo que estar abierto a otros puntos de vista. Por supuesto que esto continúa en el aspecto de que debemos de escuchar con atención, guardar silencio, tratar de no dar réplicas. A veces es algo complicado, pero debemos recordar que en una evaluación se escucha. Tomar nota de algo relevante que le indique el evaluador. En muchas ocasiones los evaluadores toman muchas notas, en otras ocasiones no toman ninguna. Al menos nosotros, y como lo dice el manual de evaluación de Toastmasters desde la parte clásica, lo importante no es tanto lo que escribas, sino lo que te está diciendo. Muchas cosas te puede decir tu evaluador sin haberlas escrito forzosamente. Por ello es que nosotros como evaluados tenemos que llevar nota también. Hablar con otros socios del club también es válido, y principalmente tener nuestro criterio, ser autocríticos. No debemos desanimarnos si en algún momento creemos que la persona que nos está evaluando perdió el foco de lo que queríamos hacer, de lo que queríamos decir, o hasta quizá de los objetivos. Tenemos que también ser esta cuestión de autorreflexión sobre nuestro desempeño. Y para concluir, hay otros tipos de evaluaciones que se pueden llevar a cabo en los clubes. Primeramente, la evaluación especializada, es decir, voy a dar un discurso acerca de las civilizaciones en el Antiguo Egipto y lo que quiero que se me evalúe es la modulación de la voz únicamente. También mesa redonda, es decir, que entre varios socios
van a evaluarme. Esto se puede mezclar con la evaluación especializada. Alberto me puede evaluar la parte corporal, Héctor la parte de la modulación de la voz, quizá Omar me puede evaluar en el aspecto de si uso figuras retóricas, y así puedo ir diseminando los roles. También están presentes las evaluaciones grabadas, ya sean en audio y video. En alguna ocasión en este club me tocó ver que alguien trajo un audio de un discurso que ya había presentado aquí hace como un año, y entre todos hicimos como una mesa redonda, pedimos retroalimentación. Obviamente se puede evaluar también el video de alguien más, en algunas ocasiones lo hemos hecho al presentar algún video de algún concurso. Y finalmente las evaluaciones interrumpan orador, es decir que mientras la persona está dando el discurso, así solo me ha tocado ver una vez en YouTube English, se le dice: estás dejando tu mano izquierda a nivel de la cintura, bájala. Y la persona no debe de perder el hilo de lo que está diciendo. Es una evaluación bastante peculiar, sin duda alguna. Toastmasters es una organización internacional que se rige por parámetros que buscan estandarizarse a nivel mundial, independientemente de que cada club tiene una libertad de gestión para hacerlo. Somos personas, no somos robots que automáticamente dan el mismo resultado. Debemos buscar construir el mejor clima del club. ¿Cómo? Con mejores evaluaciones.